de saludarles desde la Dirección de Apoyo Académico Estudiantes y en nombre de su titular, la maestra Sandra Morales Hernández, les damos la bienvenida a este evento titulado Masculinidades Alternativas, que está a cargo esta tarde del licenciado Jorge García Fernández, licenciado en Psicología, certificado en Género y Violencia, adscrito al Centro de Desarrollo de Masculinidades Positivas de la Secretaría de las Mujeres. Entonces, sin más, le dejamos la palabra. Maestro, adelante. Muchas gracias. Pues les saludo esperando que se encuentren muy bien. Este tema tiene que ver con cómo somos los hombres en esta sociedad, en esta modernidad, en esta época que va evolucionando, que va cambiando, que se va transformando, ¿no? Y pues saber que hoy están participando hombres y mujeres y estos temas pues siempre llaman la atención, ¿no? Porque muchos dirán que están de moda, que están ahora muy vigentes y que incluso generan polémica, ¿no? Aquí la idea es que estos temas que se presentan pues parten desde las ciencias, parten de los estudios de género, de sus teorías y también del feminismo, ¿no? De estas luchas por defender los derechos de las personas. Entonces, esta propuesta de tema de masculinidades alternativas sí nos permite, ¿no?, ser conscientes y tener esta reflexión sobre cómo debemos ser los hombres ante la violencia que se está generando en el mundo, ¿no? No se diga en México como uno de los principales países que se han identificado con este tipo de violencia, sobre todo la violencia hacia las mujeres, ¿no? Violencia de género, y donde incluso vamos a ser específicos en el caso del Estado de México, donde tenemos alertas, ¿no? Alertas de violencia de género contra niñas, contra adolescentes, contra mujeres adultas y mujeres de la tercera edad, ¿no? Y saber que tenemos una participación activa. ¿Cuál sería nuestra participación en el caso de los hombres específicamente? ¿Cuál sería nuestra acción en particular, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Yo les dejo, esta pregunta sería una de las preguntas detonadoras que les dejo, que ojalá la puedan compartir en el chat, y sus opiniones, sus comentarios igualmente nos hagan llegar. Es exactamente qué van a hacer ustedes como hombres, qué voy a hacer yo como hombre para lograr un cambio, cuál será mi responsabilidad como masculinidad. Y esta responsabilidad es una responsabilidad hacia mi sociedad, hacia mi cultura, hacia mi familia, ¿no?, hacia mi entorno. Ajá. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida a esta experiencia de aprendizaje. Sí conoceremos qué son las masculinidades alternativas y les voy a pedir que pongan atención porque pues nos queda poco tiempo, es poco tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva. Iniciamos con esta definición, ¿no?, de masculinidad, que precisamente nos habla de qué es ser hombre y cómo deberíamos ser, ¿no?, o cómo debemos ser los hombres. Entonces, la masculinidad pues es una cuestión de género que se va construyendo a través de la sociedad y la cultura, y que es la que nos ha dictado cómo debemos ser los hombres en el caso de haber nacido con este sexo, y que precisamente lo sabemos, o quien no lo sepa, pues aquí lo afirmo: los hombres son los que han violentado mayormente al grupo de mujeres, ¿no?, a todas las mujeres que hemos mencionado, y que precisamente ¿qué hombres serán los que han violentado a esas mujeres? Pues los hombres cercanos. Ya hemos hecho todo tipo de estudios, de análisis, ¿no? Se han identificado
los indicadores de violencia hacia las mujeres, y quien violenta es la persona cercana, la persona que quiere a la otra persona, y entonces estamos hablando de la pareja, ¿no? Sea esposo o novio, ¿no? O amante, el padre, los propios hijos están violentando a sus madres, los hermanos, los jefes, ¿no? En la cuestión social, sabemos que también generan esta violencia, pues, nuestros compañeros de trabajo, ¿no? ¿Quiénes más violentan? Ahí también se los dejo para que lo puedan contestar en el chat. ¿Quién violenta a las mujeres, no? Y partimos del término de masculinidad, aludiendo a que en nuestras sociedades, a nivel global, la masculinidad se ha construido desde el machismo como un entorno que nos ha tocado a todos los hombres, ¿no? Reproducir, y que incluso en este sistema de dominación, pues participan también las mujeres. Es decir, que ninguna persona en una sociedad machista será excluida como machista. Prácticamente todas las personas que estemos en este entorno machista ejerceremos este poder, este dominio hacia las otras personas, ¿no? En el caso de la violencia de género contra las mujeres, pues principalmente somos los hombres quienes hemos violentado, estamos violentando actualmente, hablamos de crímenes de odio hacia las mujeres, hablamos de discriminación y hablamos de desigualdad, sabiendo que igual al presentar este tema, lo que buscamos en nuestra sociedad, y obviamente partiendo desde las instituciones formadoras, ¿no? Educadoras, buscamos tener ese aprendizaje de qué responsabilidad tengo yo como hombre para prevenir la violencia, pero también para fomentar una igualdad que se fundamente en los derechos, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de trato, ¿no? Igualdad en la posición que ocupamos, ¿no? Entonces, se busca la igualdad, que aunque puede ser que esté en las leyes o está ya en un entorno conocido, ¿no? Que vivimos en igualdad, realmente esa igualdad no se ejerce plenamente, ¿no? Entonces aquí nos podemos enfocar a la imagen. Ahí vemos un padre con su hijo, y al referirnos a masculinidad, nos dice que nuestra masculinidad es una conducta natural, es decir, que parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Y así nos han enseñado, así nos han formado, o nos hemos formado, así hemos crecido y así hemos incluso ejercido lo que somos, ¿no? Una masculinidad. De hecho, también se dice que ya es parte de nuestro sistema, ¿no? El desarrollo de una masculinidad, y que se ha construido, ¿no? A través de cómo forjamos nuestra identidad, o cómo forjamos nuestro cuerpo, cómo forjamos nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, emociones. Entonces, es una estructura, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vamos a retomar un poquito los fundamentos de cómo se ha construido la masculinidad, es decir, cómo nos dijeron que debemos ser los hombres, y nos los dicen a través de este planteamiento de 3 imperativos morales, ¿no? Prácticamente también el género se ha construido a través de la ética y de la moral. Y nos han dicho que a través de estos ideales de virilidad, ¿no? Nos volvemos hombres, ¿no? Yo considero que no hay más hombres o menos hombres, solo hay hombres, y desarrollamos nuestra masculinidad. Pero en el origen nos lo plantearon como el primer imperativo moral era
embarazar a la esposa, porque si no embarazas a una mujer, entonces no eres hombre, ¿no? En segundo lugar, nos han dicho que los hombres somos proveedores, que somos los que llevamos el sustento, cubrimos las necesidades. Y entonces ese segundo imperativo era proveer a las personas dependientes de nosotros, ¿no? Y el tercero también nos asignaron ahí una cuestión obligatoria de ser los protectores o cuidadores, ¿no?, de la familia, y por eso teníamos que ser fuertes ¿no?, y trabajadores. Este es un pequeñito esquema, ¿no?, para tener un fundamento. Vamos a la siguiente, por favor. Y en esta diapositiva, pues ahí incluso a propósito está la fecha, un planteamiento de este autor, Robert Brannon, desde 1976, ya 45 años, planteó cómo nos construyeron como hombres y decía, nada de ser afeminado, es decir, siempre nos han restringido, no te parezcas a una mujer, porque ser mujer es una bajeza, es lo peor que te puede pasar. Nos decimos todavía en la actualidad, no seas niña, no seas llorón, no seas cobarde, pareces vieja, pareces mujer, ¿no? Qué grave, ¿no? Decir que no te vistas de determinado color, de determinada forma, ¿no? O usar el cabello de determinada manera, ¿no? Este es el primer recuadro que dice nada de afeminamientos. Y el segundo que nos dice sea líder, sea un líder con nervios de acero, ¿no? Siempre nos han dicho que un hombre debe ser incluso inexpresivo, que no llora, que no sufre, que no se permite afectarse, ¿no? Y que al que se le ponga enfrente, pues se avienta, ¿no? A los golpes, a la violencia, ¿no? El tercer recuadro que está en la parte inferior dice sea robusto como un roble, proteja y provea, ¿no? Lo mismo que decía en los imperativos morales, siempre nos han dicho que seamos fuertes, ¿no? Incluso nos dicen, ve al gimnasio, te tienes que ver bastante, ¿no?, trabado, bastante fuerte, ¿no? Y además tienes que mostrarte rudo, ¿no?, contra las demás personas, sean hombres o mujeres. Y el último que dice ahí, mande al infierno a quien lo moleste, manda al diablo a quien te fastidie. Tiene que ver con lo que nos enfrentamos día a día. Yo todavía sigo en esta lucha de que me encuentro a los oficiales de seguridad de cualquier institución, de cualquier local, cualquier lugar que tenga seguridad. Me encuentro a los policías que en primera ni te saludan, ¿no?, que ni te dan una sonrisa o ni siquiera te reciben amablemente, que te dicen que esto no se puede hacer, que yo hago mi trabajo, ¿no? Y no se diga los oficiales en la vía pública, ¿no?, o en otros lugares. Ese es solo un ejemplo. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces dice, ¿cómo aprendimos esta masculinidad? ¿Cómo aprendimos a ser hombres? Ahí está una imagen, ¿no?, que desde niños se hace a manera incluso de juego, toma, fuma, di groserías, ¿no? Pégale al perro, dale una patada a tu primo, ¿no? Y tiene que ver con una reproducción social que se ha heredado a través de las generaciones, de abuelos, de padres a hijos, incluso del hermano mayor al hermano menor. Y aquí rápido les comento, y aquí cómo aprendí yo de manera particular este tema. Recuerdo que desde niño mi abuelo me daba alcohol, yo tenía aproximadamente 7 o 8 años y me empezó a dar alcohol, ¿no? Él lo veía y me decía, con eso te vas a hacer fuerte, te vas a hacer hombre, como si uno no fuera hombre o no fueras una persona, no fueras un ser humano.
hasta que tuvieras esas características, ¿no? Incluso también recuerdo, ahorita nunca lo he comentado, pero no solo me hizo consumir alcohol, también me decía que si no comía picante, todo tipo de chiles, ¿no? Hacía sus salsas, hacía esos preparados que eran incomibles, pero que al final de cuentas acabó gustándome, así como el alcohol, y que desafortunadamente gracias a esta reproducción uno termina incluso siendo alcohólico, ¿no? Y lo vemos ahora en la sociedad y lo vemos en las escuelas. Voy a hablar precisamente de las escuelas, de las cantidades industriales que consumimos los jóvenes y que ha llevado a las enfermedades, no solo de cirrosis, ¿no? Cirrosis hepática, donde mueren incluso más del 90% de hombres, ¿no? En relación a las mujeres, mueren muchísimo más hombres por cirrosis hepática, por consumo de alcohol en el mundo, ¿no? No se diga en México, que mujeres, pero ahora si ya hacemos ese balance, sabremos que ahora también las mujeres consumen alcohol incluso en las mismas cantidades y en la misma frecuencia y en la misma intensidad, y que si bien ahorita no hay casos, no hay tantos casos de defunciones por cirrosis hepática, y en los próximos meses y en los próximos años estaremos viendo eso. Pero ¿a qué vamos? Que no solo hay muertes por el alcohol en caso del consumo y que dañan nuestros órganos, sino también el que realizamos conductas de riesgo, ¿no? Una vez alcoholizados, nos vamos a manejar y causamos un accidente no solo para nosotros, para nosotras, sino también para terceras personas. Y esto es grave. Y tiene que ver con que así nos dijeron que teníamos que ser, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué tanto daño me hizo el alcohol desde niño, ¿no? Que consumí durante más de 25 años, y que físicamente cómo me deterioró, ¿no? Y que ahora ya no consumo, o al menos procuro no embriagarme, pues tengo ese cuidado y esta reflexión, ¿no? Antes de sentirme mareado, ya digo, hasta aquí le dejamos, gracias. Pero obviamente el joven no va a decir, yo ya me voy porque me siento mareado y ya me retiro a mi casa a dormir, ¿no? Voy a hacer mi tarea. Y hay que entender que precisamente como jóvenes tomamos decisiones que parten mucho desde nuestras emociones, ¿no? Más que desde una conciencia o desde un ejercicio mental, ¿no? De ser conscientes de que algo me pase o le pase a otras personas. No sucede. Sin embargo, este tipo de pláticas pues van enfocadas a eso, ¿no? Vamos a la siguiente y les seguiré comentando qué sucede con las masculinidades en nuestra sociedad actual, ¿no? Cómo nos formamos, ahí dice, ¿no? Con el grupo de amigos, vecinos, ¿no? Con nuestro hermano, ya sea mayor, menor, incluso con nuestras hermanas. Me acuerdo que también mi hermana, como era la única y nosotros 6 hombres, jugábamos al box o a las luchas y le tuvo que entrar, ¿no? O sea, desafortunadamente, no sé, se hizo muy fuerte mi hermana, ¿no? Pero sí la sufrió porque le entraba igual a todo tipo de juegos y muchos podrían ser muy violentos, ¿no? Vamos a la siguiente. Así se formaba esta masculinidad, así se ha ido formando. Actualmente me preocupa porque ya no hay un juego interactivo de manera presencial, ya no hay un contacto entre los cuerpos, más bien es a distancia, con los videojuegos en línea, con los teléfonos inteligentes y con toda la tecnología que ahora se usa, pero ojalá que podamos ir teniendo esta conciencia, ¿no? De que es necesario el contacto con otras personas, interactuar y sobre todo de manera positiva, que es la propuesta de
de hoy, ¿no? Entonces, hay muchas pruebas de hombría, incluso muchos retos, ¿no? Los juegos a los que jugábamos y que ahora juegan también, porque aún en las escuelas se llevan a cabo todo tipo de juegos, ¿no? Me refiero a los que practicamos los hombres, que practican los niños solamente, ¿no? Y que ahí se ve, ¿no? Que se refuerza esta intención de que tenemos que ser hombres, ¿no? Nos dicen, corre más rápido, arriésgate, súbete al árbol, juega a la patineta y lánzate y agarra la motocicleta y a toda la velocidad lo más que puedas. Vamos a golpearnos para ver quién aguanta, ¿no? Incluso vamos a embriagarnos a ver quién aguanta más, ¿no? O drogarnos. Ese es el tipo de pruebas que se llevan a cabo entre hombres, ¿no? Y tiene que ver con que si eres viril o no eres viril. La virilidad tiene que ver con qué tanto eres hombre o no. Vamos a la siguiente. Y otra de las pruebas, ¿no?, de hombría que se llevan a cabo en nuestra sociedad, sobre todo vamos a enfocarlo a las culturas a nivel mundial, sobre todo estas etnias, estas castas, estos grupos raciales, ¿no?, como le llamemos. Hay diferentes poblaciones, incluso ancestrales, ¿no?, que tienen ritos de iniciación para ser hombre, ¿no?, que les dicen, tienes que tatuarte, tienes que perforarte, tienes que hacerte más de 1500 cicatrices en espalda y pecho, tienes que cortarte alguna parte de tu cuerpo, incluso genitales, deformarte la cabeza, ¿no? O hacer cierta hazaña, lograr cierta hazaña para que demuestres que eres hombre, ¿no? Y, bueno, si ven a la derecha de su pantalla está un ejemplo del caso de México en Taxco, Guerrero, ¿no?, donde hay hombres que llevan estas varas con espinas, cargándolas, y que incluso se pueden lastimar tanto la espalda al grado que se desprende toda la piel, ¿no? Y quienes se azotan igual en esos actos religiosos, ¿no?, con el fin de lavar ahí sus pecados, como una cuestión, ¿no?, práctica de la religión, y que dicen, a través de esto soy un hombre fuerte, soy un hombre que se arrepiente, ¿no? Y también está esta cuestión de que para ser hombre te llevamos con una mujer para que te inicies en la vida sexual, una prostituta, ¿no? Ahí en el caso es la imagen que vemos, ¿no? Y me voy a centrar rápido en el caso de los Mara Salvatrucha, ¿no?, que también me ha tocado investigar un poquito más, y que ustedes han escuchado, ¿no?, de estos grupos de Sudamérica, ¿no?, de El Salvador, de Guatemala, ¿no?, incluso de México, que migraron a Estados Unidos y que de inicio querían simplemente protegerse entre ellos a través de estas maras, que después se volvieron grupos delincuenciales, incluso de los más violentos que hay en el mundo. Ustedes ahí también, si gustan comentar a qué se refiere este tatuaje que se hacen, una lágrima precisamente en la comisura ahí de los ojos, ¿no?, en la parte lateral del ojo se hacen unas lágrimas, ¿no?, recordando que cada lágrima que se tatúan ahí es un asesinato, ¿no?, que han cometido un asesinato. Y uno de los casos más graves que no han sido tan sonados es cuando algún Mara Salvatrucha se tatúa en el pecho, o incluso ahora en la frente, porque ya se tatúa en la cara, que dice, perdóname madre, ¿no? Es una frase que se tatúan. Y entonces estas masculinidades dicen que se tatúan esta frase porque hacen alusión a que
asesinaron a su propia madre, ¿no? Pero lo grave es que antes de asesinarla, la violaron, ¿no? Entonces el propio hijo viola a su madre y la asesina, ¿no? Así se ha construido la masculinidad en nuestras sociedades, ¿no? Vamos a la siguiente. Y obviamente también hay símbolos que representan la virilidad, la masculinidad. Les llamamos símbolos fálicos, que son símbolos de poder, como una representación fálica, ¿no? Y que aquí lo vemos en estas imágenes, como los íconos que representan el poder, un báculo, ¿no? El Papa con su báculo, un auto de lujo carísimo, una tarjeta Black que puede pagar todo, ¿no? Un edificio que pues ya los están haciendo incluso ahora en México, ¿no? Que a veces no tienen una finalidad, pero realmente sí, son íconos que representan el poder de un país, la soberanía, ¿no? El propio dinero, como es el que representa tu masculinidad. Yo soy hombre, yo invito, yo pago, ¿no? Y también puedo fumar mi puro o ¿no? Mi cigarro, la espada, cuando en estas épocas era un símbolo de poder masculino, ¿no? A la siguiente, y bueno, también hemos visto que hay también otra simbología sobre el poder y tiene que ver con el deporte, ¿no? Todos los deportes que actualmente se llevan a cabo tienen que ver con el ejercicio de nuestra corporeidad, la fuerza, ¿no? Simplemente en estos deportes que se presentan aquí, pues es latente la fuerza que debemos tener para realizar un deporte, ¿no? Entonces, aparte que son deportes de contacto, hay deportes de velocidad, hay deportes de maña, ¿no? Y nos dicen que tenemos que preparar nuestro cuerpo para ser hombres, ¿no? Este era un planteamiento que actualmente también ha ido cambiando y ahora las mujeres han participado en la mayoría de los deportes, pero obviamente hay variantes, ¿no? En las pesas, por ejemplo, no cargan lo mismo las mujeres, aunque estén en las mismas categorías, ¿no? Que los hombres, igual en el taekwondo o en el box, se protegen de otra manera, no se diga en el americano, ¿no? Y obviamente son muy diferentes los deportes en relación a un sexo y a otro. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí nos habla de qué tan violentos somos los hombres. Fíjense que en el caso particular de México, vamos a hablar México, e incluso se dice que estamos llegando al nivel 1, a nivel mundial, de violencia, ¿no? Y violencia de todo tipo, no solo del crimen organizado, la delincuencia, sino la violencia que ejercemos primero hacia las mujeres como una cuestión grave de violencia de género que culmina en la violencia extrema como los feminicidios, un país que incluso se ha llamado feminicida, ¿no? Un estado feminicida, y que nos han también hecho mención de manera equivocada que los hombres nacimos agresivos, ¿no? Realmente no, pues todas las personas nacemos con ciertas características y capacidades, y la agresividad y la violencia no es algo que sea innato, ¿no? Es decir, es aprendido, no nacemos violentos, nadie nace violento. Sin embargo, sí se diferencia la agresividad de la violencia, ¿no? El ser agresivo es cuando yo me defiendo, salvaguardando la integridad, salvaguardando mi vida, ¿no? Entonces reacciono con una agresión. Y la violencia tiene una intención, siempre tiene la violencia la intención de hacer daño, de lastimar, de dañar. Entonces siempre tenemos que aprender esta diferencia. Entonces en el caso particular que yo trabajo con hombres violentos, llamamos hombres generadores de violencia, ¿no? O violentadores, no llamamos hombres agresivos.
Son hombres de todas edades, de todas condiciones, que han violentado a su mamá, a su hermana, a su novia, a su pareja, ¿no? A la esposa sobre todo, y que reconocen que su violencia parte de que así les enseñaron a ser, donde nos dijeron, tú como hombre vales más, tú eres más fuerte, ¿no? Tú puedes más, tú sabes más, ajá. Y que eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, esta agresividad, esta violencia, al sumarse, ¿no? Pues nos ha llevado a homicidios, tanto en la cuestión que la gente se defiende y salvaguarda su vida, y quien lo hace con toda la intención. Esto ha llevado a que nuestro país haya incrementado las cifras de homicidios, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, fíjense que la propuesta de las masculinidades alternativas es cómo debemos ser ahora los hombres, porque tenemos que ir en contra de este machismo, de este aprendizaje de que yo por haber nacido hombre, ¿no? Aquí lo vemos en la imagen a través de un micromachismo, pues yo tengo derechos, tengo privilegios y puedo y quiero hacer lo que se me dé la gana, lo que se me pegue la gana, ¿no? No importa si eres hombre, si eres mujer, yo puedo y ejerzo mi poder, pero un poder negativo contra otras personas. Vamos a la siguiente. Y aquí dice que cómo hemos usado nuestro cuerpo como hombres. Ya les dije, muchos hombres se preparan incluso yendo al gimnasio para verse fuertes, ¿no? No así, a diferencia de quien lo hace para estar sano, más bien es quiero verme de esta manera, para que las mujeres me vean de esta manera, pero también para que los otros hombres me vean de esta manera, que sepan que mi cuerpo es un instrumento, una herramienta de poder, de dominio, de control, ¿no? Y no hemos visto nuestro cuerpo como algo pues sagrado, algo que debemos respetar, cuidar, ¿no? Y entonces se habla de esta impenetrabilidad, ¿no? No solamente en las cuestiones sexuales, ¿no? Sino decir, es que nadie puede acceder a mí como hombre porque no quiero que me conozcan, porque no quiero mostrar mis sentimientos ni mis emociones, porque me da miedo que sepan que soy sensible, ¿no? Y el ser sensible no nos hace ni más hombres ni menos hombres, ¿no? Entonces ahí dice, te vas a rajar, ¿no? Siempre nos han dicho, eres cobarde, y de hecho aquí también se plantea que hay un odio hacia las mujeres como lo es la misoginia, ¿no? Incluso en esa frase rajar tiene que ver con que te vas a parecer a las mujeres, ¿no? Entonces, ahí viene el inciso A, el falonarcisismo, que siempre estamos pensando en nuestro órgano reproductor, ¿no? Que incluso ya ven que hacemos bromas y hacemos albures y siempre estamos hablando en doble sentido, ¿no? A través de la sexualidad, y obviamente ejercemos un poder sobre otros diciéndole, pues yo voy a penetrarte, ¿no? Y otras cuestiones sexuales, ¿no? Muchas cuestiones sexuales. También negamos nuestras enfermedades, nuestras situaciones incluso mentales, porque en el caso mío como psicólogo, como terapeuta, veo que no vienen los hombres a consulta. Siempre he atendido mujeres y muchos compañeros y compañeras me dicen, no acuden los hombres, no se atienden. Y no solo no van al psicólogo, tampoco van al dentista, ni van al gastroenterólogo, mucho menos ¿no? Al urólogo, ¿no? Y obviamente, pues siempre queremos
ocultar que estamos enfermos y luego vemos todavía los casos, me ha tocado con tíos, con mi papá o con hermanos grandes que no quieren ir al doctor cuando se sienten mal y de repente ya te enteraste que un amigo ya le dio un infarto, ¿no? O que ya tuvo una enfermedad grave que ya no tiene cura, ¿no? Pues porque no se atendió, nunca se cuidó y nunca hizo nada, ¿no? Entonces también queremos controlar los cuerpos de otras personas, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Aquí tiene que ver con que nuestro aprendizaje de la masculinidad tiene que ver con que fuimos colonizados como ciudadanos, ¿no? En ese entonces, y que fuimos colonizados por un país machista precisamente, ¿no? Incluso en nuestras culturas prehispánicas ancestrales se decía que sí se vivía en igualdad, en equidad, y después de la conquista, ¿no? Ya nos trajeron estas formas donde se violenta a otras personas, ¿no? Vamos a la siguiente. Aquí no nos vamos a quedar tanto. Nada más es una reflexión de cómo aprendimos. Pero aquí hay un ejercicio muy interesante que dice, ¿realmente esta masculinidad que ejercemos fue aprendida? Pues miren, en México, estamos hablando de esa época cuando estaba en auge el Chapulín Colorado, ¿no? Su arma era un martillo inofensivo, ¿no? Esta persona como el superhéroe más bien era enclenque, ahí flaco, debilucho, ridículo, ¿no? Era inoportuno, era miedoso, ¿no? Y su superpoder, pues no era ni más ni menos que hacerse chiquito con su pastilla famosa, ¿no? Quien no lo conozca, seguramente creo que no lo conocen ustedes tanto, pero usaba una pastilla y decía que era la pastilla de Chiquitolina, se hacía pequeña y ya podía salvar la situación. A diferencia de otros países, como en el caso de un superhéroe, digamos que americanizado, ¿no? Como Wolverine, donde sus armas estas eran de adamantium, ¿no? Que era un metal indestructible, pero él sí era valiente, musculoso, ágil, además agresivo y además era seductor, ¿no? Porque pues obviamente su físico, ¿no? Podría atraer y además era un líder. ¿Cuál era su poder? Ni más ni menos que la inmortalidad o ser indestructible porque se reparaba, ¿no? Se sanaba incluso de balas o ¿no? de cualquier lesión, una herida, ¿no? Se sanaba. Vamos a la siguiente, por favor. Y aquí vemos, sin duda, por ejemplo, en los partidos de México, en otros países, como incluso se disfrazan ahí del Chapulín, ¿no? Que incluso es como esta generación. Y no solo se disfrazan de eso, pues el típico charro, ¿no? Del macho mexicano, el danzante, ¿no? Y y eso es lo que nos representa, ¿no? Entonces, antes nos veían como los sumisos ahí en un cactus, en un nopal, un indito con su gabán y su sombrero, pero ahora nos ven con esta identidad de ser un chapulín colorado, ¿no? Mexicano. Adelante, la siguiente, por favor. Y vamos a hacer rápido esta reflexión. Se ha aprendido la masculinidad también a través del cine mexicano. Ustedes hagan un análisis de cómo son los hombres que aparecen en las películas mexicanas, desde Cantinflas o incluso unas apenas he visto de Vicente Fernández y, ¿no? De Antonio Aguilar, de todas esas épocas de cuando hay charros y escuchen cómo hablan, cómo se dirigen a las mujeres y cómo se visualizan ellos como hombres. Tomando, sufriendo porque no le hace caso, porque soy pobre, ¿no?
y muchas cuestiones que ustedes identificarán en las películas del cine. Vamos a la siguiente. También hemos construido nuestra masculinidad con una frase tan inocente como dice ahí, los niños no lloran, ¿no? Y aquí está Oscar Pistorius, que era un deportista que se supo que asesinó a su novia, pero en el juicio decían que lloraba, pues ahora sí que peor que Magdalena, ¿no? Pero obviamente también hay una manera de manipulación, porque pues estoy haciendo una recopilación de cuáles son las características de personalidad de los feminicidas en México, y realmente pues también se sabe que son cobardes, manipuladores, ¿no? Mentirosos, ¿no? Y que ya a la mera hora pues ya lloran ¿no? Y ya dicen que ellos no hicieron nada. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, la propuesta, ¿no? Tiene que ver con que también se prevenga el suicidio en hombres, ya que al no externar nuestros sentimientos y nuestras emociones, pues muchas veces las mitigamos con el uso de alcohol, drogas, pero también hay un alto índice de suicidios en México, ¿no? Imagínense, bueno, esta estadística también es un poco anterior, ya hay una nueva, ¿no? Pero imagínense en estos años, por ejemplo, en 2012 se reportó la última estadística y la que siguió fue en el 2018 más o menos, pero el porcentaje es que 82% de los suicidios reportados fueron cometidos por hombres, ¿no? También hay una estadística baja de las mujeres que se suicidan, ¿no? Porque las mujeres de manera generalizada se sabe que externan más sus emociones, sus sentimientos. Vamos a la siguiente. La propuesta de masculinidades alternativas es que como hombres tomemos conciencia acerca de que hemos tenido estas limitaciones de una sociedad machista, sexista, ¿no? Dominadora, controladora, que no nos ha dejado ser lo que deberíamos ser, ¿no? Hombres funcionales, hombres participativos, hombres respetuosos, hombres sensibles, hombres empáticos, que colaboremos y que cumplamos con nuestras responsabilidades, que participemos en todos los ámbitos de la vida social, familiar, laboral y de todo tipo, ¿no? Vamos a la siguiente. Estas masculinidades alternativas son el que sepamos vivir nuestra sexualidad de diferente manera, nuestro género de diferente manera, y lo que somos, o sea, que realmente sepamos que somos personas, que somos seres humanos, que somos diferentes, todas las personas, ¿no? Y que esa diferencia es la que debemos respetar. Entonces, estas masculinidades alternativas pueden ser positivas, ¿no? Con una visión positiva de la vida, pero que también sean críticas, ¿no? Críticas en cuanto nos cuesta trabajo cambiar, pero primero hay que observarnos, ¿no? Hay que observar a otros hombres y ver cómo ejercen su masculinidad, pero también hay que cambiar estos patrones que han persistido, que le llamamos una masculinidad hegemónica, es la que siempre ha existido, donde, pues yo para que vean que soy hombre me tengo que vestir de esta manera, sentar de esta manera, hablar de esta manera, ¿no? También aquí en el trabajo con hombres, sobre todo con hombres que ejercen violencia, lo que hacemos es visibilizar que son violentos, ¿no? Y que ejercen un machismo. Entonces la idea es que reconozcamos ese machismo y que realicemos un proyecto de transformación y de cambio. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ir terminando, cerrando con lo que son estas masculinidades alternativas, que no es otra cosa que abandonar nuestras actitudes agresivas, yo les digo violentas, una masculinidad alternativa o positiva también le llamaríamos, se comunica emocionalmente, es decir, expresa sus sentimientos, sus emociones,
le brinda el trato igualitario a hombres y mujeres, ¿no? Acepta y comparte la independencia de las personas. No me pertenece mi esposa, no me tiene que pedir permiso, no le tengo que decir cómo vestirse, cómo hablar, con quién relacionarse, ¿no? Si quiere trabajar o no, si quiere tener hijos o no, ¿no? Romper este esquema del macho, ¿no? De que yo soy más que las mujeres no valen, ¿no? O que son menos, ¿no? Un hombre con esta masculinidad alternativa, pues también cambia su estilo de relacionarse con las personas, sobre todo con las parejas, que es donde se ha visto el ejercicio de una masculinidad negativa, ¿no? Entonces un hombre modifica sus actitudes en todos los ámbitos, en el trabajo, en la familia y en la vida cotidiana, aunque cuesta trabajo. Yo salgo a manejar y me transformo, así como todos se transforman, igual me ha tocado. Entonces me doy cuenta que todavía tengo cuestiones machistas, ¿no? Voy manejando, alguien se me atraviesa, me ofende, entonces yo se la regreso y luego digo, al rato, a ver cómo no me va a dejar pasar, ¿no? Y entonces ahí se genera la violencia, ¿no? Entonces modificamos estas actitudes, pero también transformamos nuestra vida erótico-afectiva, porque también nos corresponde, ¿no? El que seamos responsables en todos los ámbitos de la vida con la convivencia con otras personas, ¿no? Practica la confianza, abandona la sospecha, ¿no? El ser el que yo dudo de todo, no te creo, te ando vigilando, te ando cuidando, incluso con los propios pensamientos que me vienen a la mente, ya me está engañando, se fue con otro, tal, ¿no? Entonces, una masculinidad alternativa acepta y respeta otras formas de masculinidad. No solo hay una forma, hay muchas formas, muchas variantes y muchas opciones, muchas diferencias. Se dice que hay tantos géneros como personas en el mundo, ¿no? Vamos a la siguiente. Y estamos por terminar. También ahí pidiéndoles que si tienen alguna pregunta, la puedan ir enviando al chat. Yo me despido agradeciéndoles su participación, su atención. Estoy para servirles. Esta reflexión se llama El viejo maestro, es de un filósofo chino llamado Lao Tzu, que nos dice: los hombres nacen suaves y blandos, muertos son rígidos y duros, las plantas son tiernas y flexibles, muertas son quebradizas y secas. Así, quien es rígido e inflexible es un discípulo de la muerte. Quien es suave y humilde es un discípulo de la vida. Lo duro y rígido se quebrará, lo suave y blando prevalecerá. Pues muchas gracias, un gusto haber transmitido este tema de las masculinidades alternativas, que tiene que ver con una propuesta de cambio, con una propuesta de ser diferentes, de qué responsabilidad tenemos ante la violencia que se está generando en todos lados, ¿no? Incluso en las escuelas, por parte de maestros, por parte de compañeros, por parte de jefes, por parte de servidores públicos, ¿no? Debemos cambiar, no solo para el bien individual, sino para el bien común. Muchas gracias. Gracias, maestro, por su participación. Nos preguntan aquí en el chat, bueno, hacen un comentario que muchas veces el estereotipo es que el padre sea violento o agresivo. ¿Y qué pasa si esta agresividad o violencia se transmite también, o preguntan si también puede ser transmitida por una mamá violenta? Sí, muchas gracias. En efecto, ya lo mencioné al inicio, el machismo está inmerso en nuestra sociedad, es decir, el machismo lo replicamos, lo reproducimos tanto hombres como mujeres, ¿no? En el caso de la violencia, ¿no? Se puede generar de ambas partes. Y sí, en efecto, se reproduce mayormente por los hombres, pero obviamente y desafortunadamente así se ha contemplado, aunque no es una realidad,
sí, quien educa, quien forma, puede reproducir esa violencia. Por ejemplo, en nuestra sociedad mexicana, quien ha educado mayormente y cuidado a hijas e hijos han sido las mujeres, ¿no? Y por eso se les culpa de que ellas son las que generan hombres violentos, ¿no? Sin embargo, esa es una cuestión de desigualdad porque a ellas se les designó esa tarea, se les consignó a ser amas de casa, cuidadoras, ¿no? Y aparte formadoras, ¿no? Porque están en una situación en desventaja y tuvieron que ser las que educaron, ¿no? Entonces, pero no son culpables, más bien se ha responsabilizado. Sí, adelante la siguiente, si hay alguna otra. Sí, maestro, y cuando se educa dentro de este contexto para ser varonil, no mostrar sentimientos, etcétera, ¿puede ocasionar un trastorno de personalidad antisocial? Sí, muchas veces se puede desarrollar, los trastornos pues son alteraciones, ¿no? Sin embargo, fíjense, también en los últimos estudios se ha sabido que no necesariamente un feminicida, ¿no? Fue violento socialmente, ¿no? Es decir, pudo asesinar a una mujer en una acción, ¿no? Que se haya presentado o suscitado en ese momento. Pero seguramente es una persona que se reprimió, ¿no? O que se le restringió, o que se le educó en el machismo. Igualmente se habla de un psicópata, ¿no? Que asesina y que tiene todas las intenciones de dañar, a diferencia de un sociópata, ¿no? Que tiene otras intenciones hacia hacer daño a la sociedad, no a alguien en específico. Sí, nos preguntan también cómo se puede fomentar estas masculinidades alternativas en la sociedad, cómo tocarlo con la familia. Fíjense que ahorita, pues, estos programas son nuevos en México en cuanto a aplicación, y en otros países se han aplicado, sobre todo en Latinoamérica. Hay programas de reeducación, hay programas de desarrollo de las masculinidades. Sin embargo, pues en un proceso psicoterapéutico principalmente, o grupos de reflexión que le llamamos, donde se haga un trabajo de deconstruir la masculinidad tradicional o hegemónica y hacer un trabajo de nuevas masculinidades o masculinidades positivas, masculinidades alternativas, masculinidades responsables o paternidades activas, ¿no? Sí, hay muchas oportunidades, incluso alguien que trabaje género, ¿no? Hay psicoterapeutas especializados en género. La siguiente, por favor. Ok, maestro. Nos pregunta también, ¿qué función como profesores podríamos lograr en los estudiantes, o que tendríamos, perdón, en los estudiantes como para generar una motivación y evitar micromachismos? Sí, muchas gracias. Todas sus preguntas están increíbles, me gustaron mucho, la verdad. La idea es que en la función docente, pues tengamos primero esa apertura, ¿no? Tener, obviamente, formación en género, si hay que hacer lecturas de género, hay que estudiar las masculinidades, pero más importante, que el trabajo tenga un fundamento en valores, pero valores reales, valores llevados a la práctica, es decir, incluso desde lo físico, desde lo emocional, desde lo intelectual, y yo agrego la parte espiritual, ¿no? Que trabajemos mucho en lo que somos como seres humanos, que nos demos cuenta que pues también nuestra vida es efímera, que no nos llevaremos nada y que en algún momento también tendremos que partir, así es que aprendamos a vivir disfrutando la vida, ¿no? Siendo respetuosos de la persona próxima, ¿no? De cada individuo que está en nuestro entorno, mujeres, hombres, y obviamente todos los géneros que sabemos que existen, ¿no? Sí, maestro, muchas gracias. Tal vez esto nos lleve al siguiente comentario, que dice, sabiendo que hay una persona violenta o agresiva, como la que menciona en un entorno de pareja o familiar, ¿cómo se puede manejar o convencer para que vaya a terapia sin que se sienta ofendido? Fíjense que sí, precisamente en nuestra realidad ahora
de tener alertas de violencia en el estado, 11 municipios incluso, ¿no? Hay quien asevera que somos uno de los países más violentos del mundo. Es difícil reconocer, ¿no? Reconocerme como violento, ¿no? En el caso de una mujer que padece violencia, sí tendremos que hacerle saber que se están atentando sus derechos, pero también se está atentando a su integridad, porque sabemos que incluso cualquier violencia que incluso sea menor puede culminar en un feminicidio, ¿no? Es decir, es que a mí me pegaba, pero pues es que llegaba cansado, ¿no? O me lastimaba o me forzaba a tener relaciones sexuales. No me daba dinero, pero pues era muy amable con la gente, con los niños, ¿no? Pero a mí sí me violentaba. Es un trabajo principalmente generar conciencia, pero también acercarla a las instituciones, ¿no? En el caso de la Secretaría de la Mujer, está el número sin violencia, ¿no? Donde se puede llamar y ahí le asesorarán. Y para los hombres, pues ya está este trabajo en municipios, en Toluca ya hay, y también hay en otros municipios, donde si vemos que algún hombre se identifica con esta violencia, que al menos podemos hacer un trabajo psicoterapéutico, pero es un trabajo especializado, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestro. Yo creo que cerramos con estas dos. Nos preguntan si el contexto del individuo... ¿Sí me escucha ahí? Sí. Ok. Si el contexto del individuo está libre de este machismo, ¿significaría que el individuo no tendrá estas conductas? ¿El ambiente condiciona el comportamiento? Y la otra, ¿qué técnicas o acciones podemos tomar las mujeres para acabar o disminuir esos micromachismos en los que fuimos educadas? Bueno, pues en primer hay que evidenciar, ¿no? Si nos damos cuenta que vivimos, sobre todo las mujeres, que dicen, es que estoy permitiendo machismos o micromachismos en mi vida, o me doy cuenta quién los ejerce, hay que señalarlo, hay que hacérselo saber. Si un hombre hace comentarios sexistas, hace comentarios en relación a tu cuerpo como mujer, y que le tenemos que hacer mención de que ninguna persona puede opinar respecto de mi cuerpo, ¿no? No tienen ese derecho, al menos que yo lo permita, tengamos la confianza y tengamos el acuerdo, nunca permitamos, ¿no? En todos los entornos. Iba a contestar la primera pregunta. Sí, maestro, si el contexto influye. Exactamente. En ese tema es lo que comentaba al inicio igual, ¿no? Todas las personas que estamos en un país, vamos a hablar de México, es un país machista. Tenemos un sistema de opresión sexista que viene del patriarcado, al famoso patriarcado que se quiere derrotar a través del feminismo, de las luchas feministas, de todo tipo de luchas, ¿no? Son mujeres que han perdido a algún familiar y que tiene que defender de alguna manera esa justicia, ¿no? Y todas las personas que estamos en un país como México, que es un país controlador, dominador y que ha sido opresor, ¿no? En muchas áreas, y que el androcentrismo es vigente y el machismo, ¿no? Que las instituciones han sido patriarcales, todas, desde la cultura hasta el deporte, la religión, los gobiernos, no se diga, ¿no? Hasta incluso en el arte, porque hay gente aquí de arte, sabrá, y las ciencias, ¿no? Sabrá que todos esos sistemas han sido controlados por hombres. Ahora con la paridad, con la igualdad, con la equidad, se busca mayor oportunidad para las mujeres. Bueno, pues no es darles oportunidad, es su derecho. Y obviamente, sí, todas las personas vivimos en este entorno, sí, nuestro contexto nos lleva mayormente al ejercicio de la violencia.
la cuestión patológica es muy diferente, ¿no? Esa sí tiene otro origen, otras causas y otros factores desencadenantes. Pero la violencia en la que estamos inmersas todas y todos tiene un origen social, cultural, aprendido.